Hola a todos jóvenes, hoy les traemos las 10 mejores casas del 2024. Diseños increíbles, espacios sorprendentes y arquitectura que nos deja sin palabras. Vamos a conocerlas. Empezamos con la casa negra de Block, un diseño sobrio, elegante y moderno. Su color oscuro y sus líneas puras la hacen destacar. Hola, de nuevo, ¿cómo están? Soy Cecilia Yarmuch. Hola Alejandro Aguilera, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar La Casa Negra, un proyecto con el que ganamos la medalla de plata de la Bienal de Arquitectura Veracruzana en el 2021. Cuando se inició este proyecto y vimos el terreno con los puros árboles de hayas, investigamos una parte que se llama el genius loci, que es como un término de los romanos y que es el espíritu guardián de los lugares o del lugar. Entonces, a partir de ahí nosotros hicimos como una introspección del lugar y empezamos a diseñar precisamente con eso, que flotara el volumen, que fuera un bicho que se incrustaba en el bosque, pero sin tocarlo, ¿no? Ese fue el gran reto para nosotros como proyectistas. En lugar de imponernos o plantarnos, fue así como vamos a integrarnos con la naturaleza. ¿Cómo inicia el proceso de diseño? O sea, tenían ya claro, o sea, ¿cómo es el orden de las decisiones? ¿Qué es primero? Bueno, todo el concepto del proyecto nace porque el propietario lo que quería era un espacio de trabajo, su estudio, taller y su casa. Entonces, la premisa fue, de mi casa no quiero ver mi trabajo y de mi trabajo no quiero ver mi casa. Pero además de eso, en la parte de la casa, lo que quería era separar los espacios, los públicos de los privados. Entonces, por eso, de un lado, un volumen es espacios privados, que son las recámaras, y en el otro volumen son los espacios públicos, pues es que son la sala, el comedor, la cocina, ¿no? Y los une una terraza, que es también el acceso a la vivienda. Y en ese sentido tiene que ver mucho el lugar, porque es el recorrido. O sea, también ese programa lo que hicimos fue hacer un recorrido de todo el terreno y que se pudiera disfrutar la casa y el espacio exterior e interior. Y ya después se les ocurrió que la casa se levantara de la tierra. No, eso se nos ocurrió desde el principio por el tema de los árboles, porque no queríamos así tocarlos ni dañar las raíces. Entonces lo que hicimos fue flotar la casa y poner una cimentación de zapatas aisladas. Y lo que esto hace es permitir que las raíces crezcan y bueno, pues el crecimiento de los árboles sigue y no los maltratas, ¿no? Me encantó la ventana. Sí. La tabla juega un papel importante también, ¿no? O sea, pudieron haberla dejado hasta la losa. Invertida. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo hacen así? Por el claro. Para que el claro es... Bueno, para esto, porque en la planta baja, que hay una recámara igual, hicimos la trave. Entonces, para que los dos elementos, los dos niveles por fuera, pues se vieran similares con la trave, porque no la queríamos subir, sino la mantuvimos abajo para que la ventana de aquí arriba quedara completa. Y entonces aquí arriba repetimos el mismo concepto. Prácticamente fue por una repetición, ¿no? del concepto de abajo. Pero lo inicial fue para que soportara el claro, sin columnas, ¿no? Se ve bien bonita. ¿Y qué altura tiene? 2 metros. 2 metros a la trave, pero aquí son 2,60. Pero a la trave, ok. Sí, es que no, 2,20. 2,20. Okay. Se ve muy horizontal. Sí, ¿no? Y entonces sí, el marco aquí es donde amanece, ¿no? Esta ventana es donde sale el sol. Sí. Incluso fíjate que en la arquitectura, cómo puede condicionar tu estilo de vida, porque Raúl pues es un diseñador, como buen diseñador desvelado. Y entonces cuando llegó a vivir acá, su estilo de vida se fue modificando porque cuando tú recibes el sol de la mañana, te da energía. Entonces empezó a tener un estilo de vida, podríamos decir, más saludable, ¿no? Por el despertarse más temprano. Sí. Entonces, porque el sol te despierta, ¿no? En este caso, aquí en estas recámaras están hechas para recibir el sol de la mañana. Sí, esta obra cuando estaba en obra gris, cómo se enmarcaba el bosque, era impresionante llegar y ver y envidiable también decir, quiero amanecer así, ¿no? Sí. Casa enterrada entre naturaleza. Esta casa se camufla perfectamente con su entorno. Enterrada entre vegetación, es un refugio sostenible y fresco. Aquí hay que quitarnos los zapatos para poder entrar. Es una construcción hecha con una técnica que se llama ferrocemento, que básicamente es una estructura
de malla, es una malla de metal, es una malla de varillas que tienen concreto que se va aplicando por capas. No hay una cimbra en estos proyectos, sino que se van aplicando las capas poco a poco. Aquí dejamos los zapatos y empezamos a bajar. Y fíjense las ventanas, cómo nos dejan ver un poco de estos grandes jardines. Cómo empezamos a bajar. El terreno, la topografía, como podemos ver, estamos en la parte alta de un cerro. Entonces la casa juega con la topografía a enterrarse. Me encanta que te quites los zapatos porque todo es con alfombra. Fíjense la luz. Una vez más, ¿no? No vemos el foco. ¿Se fijan? No sabemos si es luz natural, no sabemos si es luz artificial, solo sabemos que viene la luz. O sea, esto debe ser un espacio como de 1 metro de ancho, no mucho más. Y son como los túneles, ¿verdad? O sea, es como si estuviéramos entrando adentro de la madriguera de unos topos, de unos conejos, de unos escorpiones. El juego de los colores, ¿verdad? El contraste, como el efecto de la manzana, ¿verdad? La manzana tiene un color por dentro y un color en la piel, en su carne y en su piel. Algo así pasa con este tipo de vanos que lo vuelven muy, muy interesantes. Esto está loquísimo. O sea, yo por acá me voy y no sé a dónde llego, ¿eh? Pareciera que este es el túnel que te lleva al área privada. Entonces, fíjense, llegamos y tenemos estos túneles que desembocan en habitáculos más grandes. Por favor, compartan la sección de la madriguera del castor, en donde vemos cómo el túnel por donde se sumerge el castor se sumerge porque está inundado de agua, pero después el túnel sube hacia una parte seca, entonces y el espacio, el habitáculo se expande, entonces puedes habitar en lo seco, pero al mismo tiempo ese túnel húmedo impide el acceso de los depredadores. Algo así pasa en esto. Es como si estuviéramos habitando en madrigueras de otros mamíferos. Esto es maravilloso, jóvenes. De verdad te sientes en otro planeta. Es una arquitectura única, pues es una arquitectura muy, muy especial. Y al mismo tiempo uno pensaría que va a ser más costosa y no. Tuve el privilegio de escuchar una conferencia del maestro Javier Senosiain, organizada por nuestros amigos de MAVE. Y fue una plática increíble y me pareció escuchar un poco sobre los costos del trabajar con ferrocemento y no es más costoso. Porque no tiene ni siquiera cimentación, fíjense. O sea, estas estructuras, por ser prácticamente autoportantes, que se cargan solas, no ejercen un peso específico en el terreno. Entonces, me parece que solamente tienen una losa de cimentación como tal y es todo. Entonces, probablemente pueden ser económicas en ese aspecto, aunque obviamente la mano de obra que ejecuta esto, o sea, las personas, me parece que el maestro Javier trabaja con el mismo maestro de obra desde hace décadas, porque él sabe cómo se ejecuta esto. Bueno, vamos a seguir conociendo, jóvenes. Vénganse. Esta es una de las sillas que me encantaría que alguien de aquí del canal nos dijera un poco sobre la historia del diseño de esta silla, porque está por todo el mundo esta silla. No sé de quién es. Me encantaría que alguien me comente. La conocí en un primer hostal que llegamos allá en Venecia hace más de 10 años y la he vuelto a ver desde entonces por todos lados. Hola a todos, jóvenes. ¿Qué les está pareciendo esta joya? Es increíble, de verdad es increíble. Espero que la disfruten. Muchísimas gracias al maestro Javier Senosiain por permitirnos realizar este video. Vas a hacer falta aquí, maestro, ¿eh? Vean la puerta. O sea, es una chapa de madera
toda como doblada por el agua. El sanitario. El sanitario parece que fue cubierto por lava. Pero bien pensado, los registros, fíjense. Por ahí puedes darle mantenimiento. Oye, y esto se ve increíble, ¿eh? O sea, no he visto grietas. Me hace recordar estas construcciones que hicieron en España. Me parece que en la isla de Palma de Mallorca, que eran unos huecos en las cuevas para guardar los granos, para que no se les humedecieran los campesinos, pero también eran lugares donde vivían los monjes. Casa perfecta de doble altura. Cuando buscas amplitud, una casa de doble altura es la solución. Espacios abiertos, luz natural y sensación de libertad en cada rincón. Con estos filodendros y estas alocacias, manejar el tema de la vegetación antes del edificio y cómo íbamos a manejar los diferentes niveles y la volumetría que estábamos planteando en este proyecto, incluso con el manejo de la materialidad, tener estos elementos de cemento, son unos elementos de cemento, se llama concrestone, y manejar en el resto de la volumetría el tema pues de tener el color blanco, pero con un granotez, una textura que le da ese material a todo el resto de las fachadas. Y la madera que siempre utilizamos, que nos gusta utilizar siempre para darle más calidez a las volumetrías. Entonces me gustaría que vieras por acá, Abraham. Sí, elegante. Sí, como por ejemplo manejamos todo el tema también del aislamiento contra la otra casa, manejar una fachada como muy cerrada, una fachada que se empieza, que arranca en esta esquina. Vuelvo y te digo, me gusta mucho manejar las diagonales. Bienvenido. Bueno, qué espectáculo, o sea, el jardín adentro. Exactamente, la idea era desde este punto tener como especie de protección antes de acceder a la casa, ¿sí? El sol, la lluvia, todo, y pasas esta puerta y llegas a este espacio que es el espacio que organiza, que reparte los diferentes espacios sí, de la casa, tener como, siempre como te dije en el otro proyecto, me gusta organizar los espacios privados, los públicos y los espacios de servicios. Entonces por aquí vamos a llegar a los espacios más privados por esta escalera que nos va llevando pues a las habitaciones. Y era tener como este espacio aquí de donde uno llega y tiene los patios, la vegetación alrededor y un espacio adicional allá que querían los propietarios, que era un espacio para tener ahí un oratorio, un espacio donde poder hacer yoga, todo lo están armando todavía, pero como puedes ver es un espacio que con el patio y el árbol que sembramos incluso desde antes de la obra. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Qué árbol es este? Parece olivo. Un olivo. Sí, ¿verdad? Es un olivo y lo sembramos en la obra, mejor dicho, lo protegíamos todos, mis trabajadores, todo el mundo protegiendo el arbolito, el dueño, todos, y mirarlo ya el tamaño que tiene. Y la idea aquí era pasar al espacio público, un espacio que, como en todos los proyectos, nos gusta, primero que tenga una buena altura, que tenga una condición de poderse conectar con los diferentes espacios de la casa. Entonces, aquí están los espacios que también se abren, se cierran y se abren, ¿sí? Para generar, esta es la terraza. ¿Por qué esta forma y por qué este giro? Queríamos un espacio que fuera dando la vuelta a todo, como que pudiera girar alrededor de todas esas actividades y cómo poder llegar a esta sala y sabiendo que teníamos la condición de otra casa que estaba ahí al lado que nos iba a quitar visual, con este mismo giro y con esta misma diagonal podíamos generar que pudiéramos tener la visual directa hacia el valle. Claro, la hiciste perpendicular a la vista. Exactamente, entonces ahí hicimos este giro y alrededor de él es que giran todas las actividades. Entonces aquí tenemos este espacio, ¿sí? Que tiene toda esa, digamos, toda esa viga metálica que empieza con la madera, que es el paso hacia las habitaciones y es como tener uno también visual desde ese paso, pero también tener esa relación espacial, pues, digámoslo así, entre el acceso hacia las habitaciones y todo el tema de la sala. Entonces llegamos a esta terraza, donde también a mí me encanta y me gusta mucho en los diseños
que las cocinas no queden por allá escondidas, sino que se protejan, no queden tan a la vista, pero que a la vez también estén participando de todo. Entonces, si ves esta cocina con esta isla y con todo este manejo, pues se conecta con todas las actividades. Todo el mundo está aquí en sus reuniones y aquí puede estar uno rápidamente sentado y luego salir a esta otra o a esta mesa que mantiene todo el mundo termina sentado aquí porque pues el sonido del agua, la visual a la piscina, la visual a los jardines, digamos a toda la parte del prado, de cómo tener todo este manejo paisajístico que en todos los proyectos involucramos. Entonces, ¿qué hicimos? La piscina prácticamente es lo que sostiene toda esta tierra, porque la piscina está por fuera. Ella está, digamos, son muros de concreto para poder generar ese sinfín y aprovechar y levantar este punto, teniendo en cuenta que teníamos esas condiciones de tener otra casa al frente, de tratar de tener esta visual. Entonces, esto era bien importante porque nos permitía generar otros espacios que vas a ver allá en unos patios interiores y cómo con la misma tierra que sacábamos del terreno, toda la traíamos para acá y la reorganizábamos para generar todos estos espacios. Entonces, como te decía, mira volumétricamente, viene el volumen, digamos, del concrestone, el gris, cemento, y como el otro elemento se le monta por encima y viene y da la vuelta completa hasta la fachada. Y antes de donde está el árbol y ese otro elemento, gira y genera ese patio y la salida del árbol. Entonces son esos pequeños detalles que hacen la diferencia en la propuesta arquitectónica. Y es lo que te digo, nosotros manejamos mucho la volumetría, los llenos, los vacíos, cómo empezamos esos giros que ves para que se genere el acceso, para que se genere el espacio y le dan, digamos, otra visión al edificio, otra lectura. Otra lectura, exactamente, Sí, que sí, es sí, mucho sí. más Es muy dinámico. dinámica. Ujú. Casa flotante. Esta casa desafía la realidad. Parece flotar en el aire gracias a un diseño innovador que juega con la estructura y la tecnología. Es pequeña, ¿no? En el fraccionamiento. Exacto. Entonces, aquí ya le diste aire. Sí, tratamos de generar varias sorpresas en los recorridos. Y cuando digo los recorridos es lo que una persona ve, presencia, interactúa en todos los días de la casa. Tanto una persona que viene por la entrada formal como una persona que entra por la informal, que es la cochera, hacia la cocina. Entonces aquí entras y tú te esperas toparte con un espacio muy reducido y cerrado y te das cuenta que ves 3 alturas, planta baja, mezanín y planta alta lleno de luz. Aquí tenemos estos saguaros y en el patio esta parte de aquí que es la gravilla, abajo está la cisterna. Las casas de cierto tamaño es común tener cisterna. La casa donde yo crecí de niño era una casa de 400 metros de construcción y tenía su cisterna. Lo que pasa es que por mucho tiempo no hubo problema de agua, pero digamos en los 70s, 80s lo había también, aunque la ¿En serio? era diferente. Sí, era típico que te cortaban todos los días el suministro a cierta hora y volvía a regresar. Entonces oías las bombas de las cisternas entrar. Fíjate, y eso te deja pensando, que hace 40 años, 50 años, ¿hace cuánto que fueron los 70? 50 años. Sí, ya vamos para 50. Ya había problemas de escasez de agua. Entonces, no todo tiene que ver, ¿verdad? Con la mancha urbana como tal, sino los mismos ciclos que tiene el planeta, ¿verdad? Definitivamente hay ciclos, pero definitivamente el crecimiento de la industria y la población tiene que ver. Entonces va creciendo la ciudad, va consumiendo más agua y creo que, no soy experto en el tema, pero creo que faltó planeación y ejecución de planeaciones para solventar las necesidades del vital líquido, como le dicen. De acuerdo. Esto se ve muy limpio, el vidrio completo. ¿Qué dimensión tiene ese vidrio? Si aquí tienes una altura de 3.5 a aquel nivel, se alcanza a ver el plafón interior de concreto. Y esta luz es diferente a las demás, pero es una sola pieza y está estructurado con nuestro marco que tiene una cartela detrás, ahí donde está la junta, ¿no? Estas puertas es algo que empezamos con esta casa, de hecho. Todos nuestros proyectos, el despacho empezó en Hong Kong, porque yo estaba trabajando allá con la oficina de OMA, con Rem Koolhaas, y empecé con interiores allá y proyectos allá, y eventualmente los proyectos acá en México. Y todos nuestros proyectos ahora sí que aquí en China tienen este patrón, las puertas, la que estás viendo acá atrás de ti también. Todas. Algún día me encantaría hacer una exhibición de puertas. ¿Qué tipo de mármoles? Este es travertino, que le llaman veracruzano, porque hay yacimientos en Veracruz. Creo que este viene de Puebla, de hecho.
Sí, muy bien. Y está el corte natural, con un sellador natural, poro abierto. Se seleccionó que tuviera la mínima cantidad de poro. Oye, qué buen espacio, ¿eh? Platícanos un poco. Bueno, les recuento un poco que se diseñó en el 2015, se comenzó la obra en el 2018, se habitó en el 20 y se terminó en el 21. Entonces tiene ya 4 años aproximadamente habitada la casa y aún sigue el proyecto de la casa. O sea, es una casa que no se terminó el día 1, no es un hotel que abrió y está todo listo. Entonces este es el recibidor que yo siempre le llamaba la biblioteca. Ahí ven unas repisas donde poco a poco van juntando en la familia pues, artefactos que para ellos son interesantes de viajes o fotos o libros y demás. Aquí en el centro falta un elemento que estamos diseñando, que es como una especie de centro de, no diría mesa, sino de cuarto. Y va a haber aquí un sofá o un lugar donde sentarte por si estás esperando a alguien o algo, ¿no? Es el recibidor. Es un recibidor. Sí. ¿Qué altura tiene de Este final ¿ese es techo? 2.50 o 2.70 por ahí. 2.20 tienes ahí en la puerta. Se siente muy compacto porque es concreto. Sí. O sea, es concreto aparente. No, pero eso te lo explico un poquito más adelante. Ok. Los plafones, todo plafón que tú veas no es concreto, es estuco y parece concreto. Todo lo vertical que tú ves sí es concreto con varilla y reforzado tal cual como lo conocemos. Okay. Ahí hubo un tema que tuvimos que ser flexibles en la obra. Pero se ve bastante bien, ¿eh? Pero la altura aquí es a propósito. Queríamos hacer este recibidor de estar afuera en la calle, que tu techo es el cielo, pasar y sorprenderte que continúa el cielo y que ves los 3 niveles de la casa, a entrar a una especie de cuevita, ¿no? Que sigue teniendo la luz natural con un solo paño de cristal a través del patio para que esto no tenga que estar oscuro. Ahorita aquí pues prendimos las luces decorativas, ¿verdad? Pero esto no tiene que estar prendido para que sea más bonito en el video de la Pero se ve arquitectura. genial, ¿eh? La verdad que te da un ambiente muy, muy elegante. Y ahí se separa la casa, ¿verdad? Esa Este es el límite de propiedad, está 1 metro atrás de ese muro. Ujú. Es el pasillo de servicio. Y aquí lo que tú estás viendo es unas claraboyas que son operables. De hecho, ahí se alcanza una, está un poquito abierta porque tenemos ventilación cruzada. Buenísimo. Se siente como estar dentro del Nautilus Como un del barco. Capitán Nemo. Y bueno, acá hacia donde este es un muro que te divide, una escalera que baja a un pequeño sótano. Y este es un baño de visitas que le da servicio a la sala. La sala, y si quieres podemos ver el baño de visitas que está muy bonito. Muy bien. La sala es el party piece, ¿no? Es el punto central de todo el proyecto, que aquí se desenvuelve, ya es la última sorpresa en ver. Tú pasas y entras a un espacio donde la cuevita ahora se hace una doble altura. Tienes este gran espacio donde tienes todo un ventanal operable hacia el jardín. Impresionante. Está buenísimo. ¿Qué dimensiones tiene toda esta pieza? De esquina a esquina son 17 metros con 20 centímetros y el ancho de esto es 5 metros. Pues es como toda una gran doble altura, a excepción de ciertas áreas, ¿verdad? El vestíbulo, quizá el servicio. Claro, porque la doble altura te la genera la caja de arriba y entonces tú decides cómo habitar por debajo, si subes o bajas a un mezanín. Me gustaría explicarte la armadura, porque ese claro de 17 metros lo solventamos trabajando con un ingeniero en Inglaterra que se llama Stephen Melville. Esa herrería que tú ves ahí es parte de una armadura. Aquí lo pueden ver. Cuando hablamos con él le dijimos, oye, queremos tener de aquí a acá 17.2 metros libre de columnas. Nos dijo, pues bueno, lo que va a suceder es que se te va a pandear la losa de arriba. Entonces lo que hay que hacer es poner una armadura. Pero si pones una armadura nada más, te va a salir tan gruesa los elementos estructurales que las ventanitas van a estar chiquititas, va a estar súper masiva y muy pesada. Entonces, para aligerar la armadura, vamos a utilizar los muros divisorios de las recámaras de la planta alta, principal, secundaria y secundaria, esos muros como flechas para jalar toda la casa hacia atrás, desbalancear la casa. Entonces, eso le quita presión al centro y puedes aligerar pues, la del que tenemos aquí. Entonces, esa armadura que ven ahí es esa que está allá. Y por eso podemos abrir las puertas hacia el jardín. Excelente. Entonces los muros divisorios acá arriba funcionan también como tensores. Exactamente. Y Buenísimo. si puedes ver la casa de la calle de atrás, arriba en la azotea hay una viga, arriba en este nivel, que está colgando esos tensores. Buenísimo, claro. O sea, hasta que no dices,
Son, ¿qué? 17 metros sin apoyos. 17 puntos completamente libre. 17.2. Con la cliente era complicado porque cuando no estaba puesto el vidrio no se aventuraba a pasar de aquel lado. Entonces cuando yo venía a revisar la obra, pues le gritaba ya que mira, es que aquí estamos haciendo esto y esto, y ella se quedaba hasta aquí. No se aventuraba. Yo aquí me quedo, así. Y haces bien, así. Paso por la orillita. Vamos a pasar al living y luego volvemos a bajar la sala, si te parece. Muy bien, me encantó la escalera, cómo continúa. Bueno, y por eso se llama la casa escalera, ¿no? Claro. Es la misma escalera la que te lleva a todos los niveles. Correcto. Cómo se despliega, ¿verdad? Y de hecho ahí ves el peldaño final que te lleva este mezanín. Ahí ves lo que le tuvimos que agregar. Ah, es la losa radiante. Ya. Exactamente. Ok. Claro, y el primer escalón de la siguiente rampa lo absorbe. Así es. Casa de concreto, monasterio moderno. Minimalismo puro. Un diseño sobrio y brutalista que inspira tranquilidad. El concreto nunca se había visto tan acogedor. Atraviesas la gran puerta. Esto va a ser un espectáculo. Te recibe a doble altura, pero luego te comprime. Ok. Vamos entendiendo, jóvenes. Cuánta calidez, ¿eh? Pisos de madera. Madera natural, zapán rústico. Tiene la marca de la sierra de cuando cortan el tronco. O sea, es la cara externa del tronco. Uf. Los patios. Claro, o sea, también empiezas a jugar en la planta, Ajá. ¿verdad? Sí, para que se vea la profundidad en la fachada. En el interior juego con esos nichos. ¿Y qué piezas son? ¿De molinos? ¿De qué? Son de trapiche. Trapiches. Por lo que molían la caña de azúcar. Uf. Son pueblos cañeros, ¿verdad? Toda esta zona. Sí. Nos decían que es de las industrias más importantes de Colombia, la caña, ¿verdad? Sí, creo que sí. Me hablaban por de... el tema por la zona del Valle del Cauca, creo que es. Así es. Uh-huh. Allá en Cali. Que alrededor del 6% del Producto Interno Bruto es de la caña. Algo así como la soya de Argentina, pero no, la soya en Argentina debe ser mucho más, ¿no? Los muros. Estos muros sí son... Esos... no. Sí, o sea, también se juega para hacer nichos de mobiliario. Y aquí sí es abierto. Si se fijan en la cubierta, ¿no? Es de vidrio, aquí no te llueve nunca, pero puedes abrir las ventanas y circula el aire, ¿verdad? Se siente muy, muy fresco. De este lado que tenemos, buenos baños, las cubiertas de madera sólida, los ingresos de la luz cenital, no tenemos ventanas hacia el exterior. Aprendan de esto, jóvenes, ¿eh? Fíjense qué bonito también la solución de las mamparas de vidrio, ¿no? El vidrio le colocan una película. Es película, ¿verdad? Sí, Es una la película en el centro, el laminado. Ah, en el centro. O sea, entre lámina de vidrio y lámina de vidrio, en Ajá. el centro se coloca la película. Se ve muy bien, mejor que el satinado normal, ¿verdad? Creo que se ve más elegante. Tiene esa apariencia como lechosa. Me gusta. Gimnasio para los amantes del fisicoculturismo. El vestier, ahí a la izquierda, El vestier. Ah. para cambiarse, ponerse el traje de baño. Uh-huh. Nos ponen macetitas. Te ves si te salió una nueva llanta. ¿Y este es el baño de ellas o de ellos? Sí, este es un baño también asociado a la zona social y... Deben de hacer buenas fiestas acá, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Acá tenemos el gimnasio. Debe de ser la casa de la fiesta. Sí, está muy bonita esta relación. De hecho, hasta si la ven en sección, ¿verdad? Fíjense cómo arranca aquí en la esquina, ¿verdad? Y va subiendo en diagonal hasta el Lucernario. Campo Baeza, poquito. Por ejemplo, Campo ¿Verdad? Baeza. Uh-huh. Sí, esas diagonales. Sí. Vicens y Ramos tienen una escuela. No sé si los conozcas. ¿Cómo? Vicens y Ramos. Vicens. Sí, sí lo conozco. Vicens y Ramos tienen unas escuelas
en Navarra de concreto, que también tiene unas secciones muy bonitas. Es que yo digo que esa escuela moderna, ok, entonces arquitecto, usted dígame, ¿a dónde vamos? Entonces, subamos al segundo nivel, hay dos opciones, está por el ascensor o por la escalera. Si quiere, subimos por acá y bajamos por la escalera. Ok. Sí. Ok, fíjense, esto es abierto completamente. Saludos, Manuel, si estás viendo este video. Sí, yo sé que lo estás viendo. Saludos a Juan Carral también, que yo sé que lo está viendo. Es así de buena como se ve en el video. Ay, qué bonito esto. Algo que me gusta mucho de la arquitectura de Manuel es la repetición siempre como de sus columnas y sus traves. Esa sensación de profundidad, ¿verdad? Muy mística, que si además le sumas el concreto, pues se vuelve todavía más oscurita. Y si luego le sumas la madera, pues se vuelve todavía más elegante. Pero tu arquitectura tiene más peso, ¿verdad? Tú me imagino que en algún momento pudiste haber pensado en muchas formas de resolver este gran pasillo. ¿Qué te inspiró a jugar con estos elementos pesados de las columnas? Pues era integrarlos, al igual que en la fachada hay elementos pesados, en el interior también funcionaban muy bien esos mismos elementos pesados. Aquí lo que resolvimos el tema de la baranda con las materas que vimos anteriormente, pues para no poner una baranda tradicional metálica o de vidrio, sino simplemente le pusimos un tubito arriba y hicimos una barrera con las materas. Casa familiar a medios niveles. Una solución inteligente para espacios reducidos. Diseño eficiente que aprovecha cada metro cuadrado. En teoría esto vestibula. Entonces, por ejemplo, si gustas, yo llego y te abro la puerta, te digo, pasa, sube. Ok. O sea... está bueno. O sea, yo decido si subo o bajo. Exactamente. Órale. No, pues vamos a subir. Adelante, por favor. Oh, está muy bonito. Y esta es la vista que tienes cuando subes a tu casa. Es un super espacio de altura y media. Exacto. Teniendo las cámaras arriba no hubiéramos podido lograr. Claro. Está buenísimo. ¿Qué altura logramos en la parte más alta? 410. Sí, 410, 420. Creo. Está buenísimo. Entonces todo el espacio es abierto y se siente muy amplio, ¿verdad? O sea, porque prácticamente no hay muros en este nivel. Exactamente. Los evitamos, entonces la estructura hizo que fuera más ligera. Porque como te comentábamos al inicio, tenemos 3 marcos de acero. De hecho, lo ves en la fachada y en esta fachada. Y uno está al centro, de hecho, donde termina esta viga ahí. Ok. Claro, hay otra columna ahí. Sí, exacto. Okay. Son todos los muros que necesitan. O sea, este muro de acá también carga. Esa. O sea, armaron toda la estructura de acero primero. Con una grúa trajimos, o sea, armamos aquí abajo, con una grúa se montaron. Se pusieron algunos largueros y sobre ese se empezó a poner el multitecho. En las orillas tiene unas canaletas que recogen el agua pluvial. La van a calles, a sus registros y luego a calle. Acá pues ya hay bajadas pluviales para esta zona, para esta losa plana. Ajá. Pero todo se hizo rapidísimo porque pues ya los armamos en piso y los subimos con una grúa. ¡Qué genial! ¿Y los costos qué tal? Fíjate que esta casa estuvo como alrededor de 14,000 pesos metro cuadrado. Muy bueno, ya terminado. Sí, ya terminado. Carpintería y todo. Todo. Ahorita le vas a notar los detalles que al arquitecto le encanta meter. Porque Sí, me puse creativo. Ahorita a lo mejor no se va a apreciar por la hora, ¿no? Pero todos los soclos de los terrazas. Tira de tienen LED. iluminación directa. Entonces en la noche apagas ciertas luces y pues tienes otra experiencia, ¿no? Claro. Oye, interesante esto, yo nunca lo había visto. ¿No? En la estructura le pusieron lona. Sí. Es? Bueno, te platico un poquito también este tema. Nos sobró viga. O sea, cuando hicimos esto, nos sobró un pedazo de viga. De hecho, son 2 vigas que se unieron. Y pues ya sabes que el herrero me decía que se la llevaba al kilo. Le dije, oye, ¿nos alcanzas de aquí para acá? Sí. ¿Te animas a unirlas? Sí. Le hablé a Ana y le dije, ¿sabes qué? Vamos a techar parte de la terraza. ¿Estás loco? ¿Cómo crees? No, se va a ver horrible. Y la estrategia fue seguir la misma viga al mismo nivel para que se vea que entra a la casa y se convierte en esta... Claro, que esté integrado. Que esté totalmente integrado. Digo, Ahora, fue un extra de la... No estaba planeado, entonces no tenemos refuerzos en ese muro. O sea, realmente fue un tema... Esa celosía toda está cargando de alguna forma Sí. para repartirle el peso a
Que no es Al mucho peso realmente, es más que nada es esa viga, yo creo, ¿verdad? Es la viga, pero se como no conoce estaba absolutamente nada planeado, Ajá. pues decidimos dividirlo en más área para que no tuviéramos ahí grietas ni nada, y por eso decidimos ponerle nada más una lona arriba, es una malla sombra. Pero se siente muy bien, ¿eh? Baja mucho la temperatura. Sí, Sí. No ahorita me- porque en la posición que estamos nos pega mucho, pero por ejemplo aquí en la tarde es una chulada. Ah, sí. Y le dejamos esto porque en la tarde todo el Todo el atardecer ata- se ve padrísimo acá. Tenemos la habitación principal. A toda la luz, ¿eh? Ah, qué bonito. Ah, pues la recámara principal está perfecta. ¿Qué dimensiones tiene? 360 por... 420. No, también como 3... Casi también 360. ¿Ustedes diseñaron la cabecera? Está muy bonita. Discreta, pero cómoda. Los loburos también. Sí, todo buscamos que ya tenemos al carpintero aquí. Ah, está perfecto. Y luego con ventilación cruzada. No. La idea es que como teníamos norte, queríamos que entrara en algún punto un rayo de sol. Entonces por eso abrió esa ventanita. Ok. Pero no la pegamos, ahí vas a ver que por ejemplo no la pegamos a la esquina, que había sido lo lógico. Ajá. Por experiencia ya sabemos que el yeso nunca queda totalmente plano. Entonces cuando le da la luz así exactamente en el canto, Ajá. a veces empieza a ver como si tuviera celulitis el muro. El muro. Entonces con esa separacioncita de 10 centímetros parece que es una columna, que no lo es, realmente es un tema de practicidad. Ya le quitas esa sensación al muro, porque nos pasó en casa para venta que nos decían que estaba mal hecho el muro. Y Claro. tú lo ves a estas horas y se ve así, pero cuando llega la luz, y ahí están ya los chamacos arriba. En la red, ¿verdad? Claro. Mira. Y ya ¿Ya? cada vez más el pasto sintético, ¿verdad? Es que ¿cómo le haces aquí con un pasto natural y el O sea, jardinero y Sí, el sí, claro. reguero? ¿Qué está pasando aquí? ¿No les da miedo? Ya vi. No, ustedes la pasan bien, muchachos. Muy bien. Y aquí, pues, Para una la recámara está la bien. recámara tiene su propio. Claro, su propio ambiente. No, está buenísimo. Necesito cortinas para que te vean los vecinos, ¿no? Digo, tiene sus blackouts, pero por luz. Claro. Muchas felicidades, de Gracias. verdad. Gracias. Es una de las casas más creativas que hemos visto. Y en un terreno de 7 por 20. 20. Casa funcional para una mamá arquitecta. Diseñada por y para quien sabe lo que necesita. Práctica, cómoda y funcional en cada detalle. Aquí tratamos de hacer generar un poquito más de recorrido. Cuando tú entres, que no descubras tanto de la casa, ¿no? El terreno nos lo permitía y también nos gusta este tema de la oscuridad al acceso. Le voy a cerrar aquí para que se aprecie un poquito mejor. En realidad estamos entrando como a un vestíbulo cerradito, los materiales son bastante oscuros. No, en realidad no llega a ser negro, es un café muy oscuro, pero todo eso como que te bloquea un poco la luz, que después vamos a ver al hacer el recorrido, como que te da esa sorpresa, ¿no? A la hora de encontrar las vistas y la iluminación natural. Aquí, pues nuevamente es un vestibulito que te organiza más o menos los espacios, que te recibe y te recoge si eres visita o si simplemente vienes a una cosa rápida, no descubres el resto de la casa, ¿no? Que también creemos que tiene valor esa sorpresa que se va generando como la vas descubriendo. Claro. Y la escalera, bueno, a lo que empiezo a entender, el planteamiento es algo similar a la otra casa por esta escalera central, dividiendo como en estos rectángulos longitudinales. Exactamente. La escalera es prácticamente la misma solución. Ahorita entramos aquí, que es la primera zona de servicio, que es básicamente la cocina. La dinámica en la casa también es distinta porque pues aquí hay niños. El tema social ahorita está un poquito en pausa. Entonces tratamos también de separar todo eso y darle las vistas al jardín y hacer algo mucho más inmediato y más práctico para el día a día, el uso de la cocina, y ahorita van a ver su relación con el estudio, donde también estamos mucho tiempo, y bueno, vamos, si quieren, descubriéndola. Vámonos hasta el fondo para que vean esto que les platico, y regresamos aquí ahorita al patiecito central. Ya recorrimos todo esto, tenemos algo de gestos de carpintería y de decoración, básicamente. También lo habíamos visto en
en la casa anterior estos nichos que nos gusta plantear, porque de repente te das cuenta que en estas casas como tan contemporáneas se empieza a hacer difícil como que hacer hogar o hacer vida, porque dices, ¿dónde pongo mis cosas? ¿No? Luego cuando tienes estos espacios tan limpios, o te empiezas a llenar de muebles o de mesitas por aquí por allá, entonces tratamos de que esas soluciones ya empotradas en muros te den ese espacio como de display para muchas veces los objetos personales, ¿no? O que uno valora más. El retrato, ¿verdad? Claro. Exactamente. Sí, porque si no tendrías estas repisas añadidas al muro, ¿verdad? Y Totalmente. aquí son parte del muro. Exactamente. Claro. Y se puede convertir en una biblioteca, se puede convertir en eso, en el área de recuerdos, se puede albergar cualquier objeto que para ti sea importante y puede ir jugando también con la dinámica familiar. Muchas veces esto está lleno de juguetes también, por ahí ya habrá alguno, porque de repente es importante tener ese espacio como de recoger rápido y de organizar el espacio, sobre todo cuando es una familia como con niños chiquitos, ¿no? Y que es como muy cambiante en el día a día. Y la planta es muy ordenada, ¿verdad? Sí, pues sí. Definitivamente, eso siempre tratamos de mantener esa línea. Repetimos otra vez, ¿te acuerdas? Habíamos platicado de este desnivel. Nos gusta mucho, tratamos pues, de rescatarlo en la mayoría de los proyectos, porque es un poco también como nos defendemos con el tema de alturas. Aquí, donde tú estás parado, que es comedor, donde vimos el vestíbulo, la cocina inclusive, traemos 240, que es nuestro módulo por excelencia por un tema principalmente de carpinterías y de cancelerías, que se traduce en costo, simplemente, ¿no? O sea, cuando nosotros nos vamos ya a dimensiones mayores, a un 270, 3 metros, eso se empieza a complicar. Entonces, para quitarnos todas esas broncas, mantenemos mucho el 240, principalmente donde hay alta densidad de carpinterías. Y aquí en la sala nos gusta hacer esta depresión, porque entonces ganas altura, aquí ya estás en 3 metros, que ya es mucho más amplio, y ya como que a la gente eso le da más comodidad. Se siente que este espacio es más jerárquico, que esa amplitud también te permite jugar más con elementos, por ejemplo, el cuadro este que tenemos al fondo, que son un poquito más macros y de gran formato, exactamente. Y este es el espacio donde se puede hacer sin que tenga una repercusión económica importante, ¿no? En el bolsillo. El lenguaje de la oficina premia la ventana de piso a techo. Esta depresión te permite tenerla, porque mantiene la misma proporción de las del resto de la casa, y al mismo tiempo genera un respaldo que te libera un poquito la posibilidad de acomodo de mobiliario. Entonces, ese mismo sillón, si esto estuviera a nivel, quedaría contra vidrio. De esta manera se arropa con el repisón y te permite acomodar mejor el mobiliario. Y es eso bien importante. De repente todas las casas las empezamos a hacer con el ventanal corrido en la parte de atrás y se empieza a perder esto que comentas, ¿no? Este juego, porque te cambia toda la dinámica de la vida interior, el tener ese sillón justo ahí para poder observar el patio. En Querétaro, el 80% de la ciudad está en construcción, entonces también abrir mucho los espacios es un tema importante de polvo y de ruido y de cosas que no al final te van a afectar en el interior de la casa. Entonces, a medida de que tú también controles estas aperturas, vas a gozar más, creo, de la comodidad de los espacios interiores. Excelente. Y bueno, pues un tema de limpieza y de geometría. Qué belleza la cocina, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Pues nos fuimos por una cocina blanca. La verdad es que el ladrillo también tiende a saturar de repente, entonces queríamos tener un equilibrio con el resto de los materiales. Es una cocina blanca, es melamina, que somos fans porque tienen también un tema de durabilidad y de limpieza súper fácil. Entonces se ve una cocina muy pulcra también, luego de repente hay que tenerla, pero tiene su truco. Y la vista que tienen aquí está... Sí, excelente, porque te permite ver toda tu casa prácticamente. Exactamente, se hace como muy permeable. También tenemos una vista muy bonita atrás, entonces, y se alcanza a asomar un poquito de los cerros de Querétaro. Entonces, pues esa transparencia entre los espacios hay que cuidarla, pero cuando se hace, pues te dan unos resultados bien interesantes, ¿no? Y si te fijas, aquí te volvió a jugar a favor la depresión que hay en la sala, porque claro, la visual. El mobiliario no obstruye la vista. Sí, Se alcanza a ver el pasto. Casa contemporánea entre Ocotes.
Ubicada entre majestuosos ocotes, combina materiales naturales con modernidad, integrándose al paisaje. Tenemos un frente de 24 metros aproximadamente por 60 metros de fondo, ¿no? Excelente. Un terreno de 1,203 metros cuadrados de terreno. Muy bien, pues vamos a conocerla. ¿Sí? ¿Qué tipo de madera es este portón? Este es pino. Este no es. Es un pino, obviamente lleva un tratamiento para exterior con un barniz especial para contener humedad y todo el tema de agua de lluvia, ¿no? Para exterior. Excelente. Me gusta cómo contrasta con esa viga muy elegante en negro. Digo, es un acceso principal. Tenemos 2 portones a los costados, un portón de fondo y el estacionamiento de servicio que dejamos al exterior. Excelente. Vamos a echarle un ojo rápido porque me gustó mucho a mí. Me gusta cómo se genera ese espacio muy amable en donde sigues estando dentro de la casa, pero hasta se siente como un respiro de la calle, ¿verdad? Que no es todo el mismo paño. Sí, dejamos un estacionamiento de servicio, ya sabes, cuando vienen a darle mantenimiento a la alberca, cuando vienen a darle servicio de gas, tenemos un estacionamiento de servicio para el chofer, etcétera, ¿no? Excelente. ¿Y cuál de estas puertas es la peatonal? La peatonal es esta, y por donde vamos a entrar a conocer Casa Ocotes. Muchísimas gracias y bienvenidos, jóvenes. Bienvenidos. Ok, esta no me la esperaba. El terreno baja. Sí, es un terreno ascendente, tenemos un desnivel aproximadamente de 8.5 metros de inclinación del inicio al final del terreno, ¿no? Ya conocerán en el jardín los trabajos que tuvimos que hacer para mantener un jardín plano, ¿ok? ¿Qué plantas son estas que tenemos aquí? Estos se llaman Vitex. Ahorita por Vitex. temporada de lluvia sufren un poco por bastante agua, pero hacen un arco entre cada jardinera que se ve impresionante, ¿no? Estacionamiento aquí, un estacionamiento de piedra, una piedra labrada igual. Es del sitio la piedra. Toda la piedra es de la región, exacto, ¿no? Lo que más predomina en nuestros proyectos, la piedra y la madera con el acero, ¿no? Para hacer el proyecto un poquito más moderno, pero no alejado de lo tradicional que es la viga de madera. Aquí podemos ver un poco del funcionamiento de los portones. Sí, son 3 portones automatizados. Uno viene en riel y los otros son de brazo, ¿no? Y ese riel se corre hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, es un riel, gira en su propio eje para obviamente jalar lo que son los portones, ¿no? Ok. Y obviamente esta vegetación lo que hace es que cuando tú estacionas tus carros de la parte de tu casa, lo que hace es que no los ves, ¿no? Ah, claro. Te da privacidad al estacionamiento. Oye, la casa pareciera que está flotando, ¿verdad? De repente con esos ventanales de ahí abajo. Sí, la vas a conocer, es impresionante. Bueno, el acceso, creo que es de los accesos que más me gustan de mis proyectos. La mezcla entre el durmiente de madera con la piedra de la región, esta vegetación que te abraza, que te hace un arco a la entrada de la casa, te lo hace espectacular, ¿no? Está bien bonito. La puerta de madera es parota, con esa marimba, con ese juego. La hace ver muy original, aparte del acceso lo viste perfecto. Y me encanta la piedra, cómo te rodea, te está abrazando y al mismo tiempo es el material que está, ¿cómo le llamas? A dejarla sobre el muro. Sobre el muro, sí. La dejamos de fachada nada más. Para Pero darle sigue siendo una piedra bastante gruesa, ¿verdad? bastante gruesa. Tenemos un espesor de 15 centímetros. ¿Ok? Y toda la piedra es trabajada, toda la piedra es de la región. Igual como todos nuestros proyectos, nuestro buen amigo Pedro Sánchez haciendo acto de presencia, ¿no? Con este hermoso olivo y con aquel fondo de durmientes para apartar lo que es el área de servicio, el área de tendido, ¿no? Y aquí me tiene unos árboles frutales con esta gravilla con color ocre, que es padrísima y Qué bonita aparte gavilla. dejando
ver este pasillo. Dejando ver este pasillo. Oh, qué espectacular el paisajismo, ¿eh? Sí, dejando este pasillo también de servicio, fiestas, etcétera, por este lado, ¿no? Ok. Me encanta que se separa la casa bastante, ¿verdad? Sí, 2,5 metros. lo que te comentaba al inicio, ¿no? No hay regulación aún, pero nosotros le damos ese aire a la casa para no invadir a los vecinos. Me gusta esa plaquita que dejas para gotero. Sí, es un gotero especialmente para que la humedad, obviamente, pues no filtre, aunque esté impermeabilizado el muro, no filtre demasiada agua y no tengamos humedad dentro de la casa, ¿no? Entonces, eso es un botaguas, ¿no? Tenemos esos durmientes con iluminación de abajo arriba, la iluminación igual dirigida a los muros, dirigida a las plantas. Creo que eso le da mucha presencia a este jardín que está entre el estacionamiento y la casa, ¿no? Te voy a llevar a lo que es la recámara de planta baja, recámara de visitas. Ah, qué bonita. Me gusta el vestíbulo, ¿verdad? Cómo te lleva todo. Sí, esta es una recámara de visitas, son 2 camas queen, diseñadas obviamente por Casa Manali. A mí es una de las recámaras que mejor vista tiene de la casa. Si puedes pasar para que veas, tienes la vista de la alberca, tienes la vista del jardín, tienes esa área de terracita privada también que se puede convertir, y obviamente tienes lo que es la sala comedor aquí. Está perfecto. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? Porque está bastante amplia. Sí, esta recámara tiene 4 metros por 5,30. 4 por 5,30. Está perfecto. Fíjense cómo en los 5,30 caben 2 camas queen size con un buró. Porque Sí, luego con un queremos buró. poner 3 burós y no. Sí, no, solo cabe un buró al centro con tu pasillo al baño. Su closet pequeño para invitados. Hecho para invitados con tu cajonera. Que no se queden mucho tiempo. Exacto. Muy bien. Y aquí tenemos el baño completo. Excelente. Muy buenos para hacer baños, ¿eh? Sí. Me encanta cómo no es el típica distribución, sino que aquí se aprovecha bien el mueble. Esta idea fue de los clientes de que todos los muebles tuvieran como ese estilo, no sé, como de Estados Unidos o Sí. francés, o no sé cómo decirlo. Es que Estilo farm. es que esta iba a ser casa, birdhouse, o sea, una casa granero. Granero, sí. Pero al final decidimos por los ocotes que nos rodean ponerle el nombre de Casa Ocotes. Ok. Pues perfecto. Me encanta. Y aquí ya es un poco más baja la altura. Es la misma altura. Son los mismos 2,80. Los mismos 2,80 tenemos de entrepiso. Ok. Más o menos tenemos 3,15 de piso terminado a piso terminado. De acuerdo. No, pues es difícil que se quieran ir los huéspedes de aquí. Teniendo la alberca tan cerquita. ¿Qué dimensiones tiene la alberca? La alberca tiene 2,50 de ancho, aproximadamente tiene 6,80 de largo, con esa pequeña playita, que abajo de ahí tenemos el cuarto de máquinas. Ah, ¿en serio? Sí, Se sí, aprovecha perfecto. Son unas puertas ya pequeñas. Ah, qué buena idea. Sí, equipo de bombeo, equipo de filtrado, y obviamente tiene su sistema de calefacción en bomba de calor. Bomba de calor. ¿No? Muy bien. Pero también me imagino que la casa tiene paneles fotovoltaicos. Esta casa, ahorita no se le colocaron paneles fotovoltaicos porque los clientes quieren techar el estacionamiento. Entonces, para no manchar, no digo manchar en términos, sino porque la estructura de la casa, el tejado a 2 aguas, quede limpio. Entonces, ellos decidieron que cuando techen el estacionamiento quieren poner los paneles fotovoltaicos. De acuerdo, de acuerdo. Ahorita ellos tienen un sistema de pilas de almacenamiento de energía que se cargan de CFE. Lo que me preguntabas en Casa 2 Aguas. Sí, sí, sí. Estas pilas se cargan de CFE. Oye, está buenísimo. Al final CFE consumes y pagas, ¿verdad? Y pagas, exactamente, ¿no? Está muy bien. Buenísimo. Pues a ver, regresemos a ese vestíbulo, que las escaleras creo que son una obra de arte, jóvenes.
Me encantaron estos escalones de madera. Sí. Esta es la mezcla de los dos acabados. A mí me encanta aquí empezar a visualizar que vas a empezar a una área privada, ¿no? Del cambio de mármol al cambio de madera. Las tiras de LED. La tira de LED es impresionante. Y ahorita estamos de día. Tenemos algunas tomas de noche en fotografía que si las vieras se ve impresionante cómo ilumina. Aunque son 4 tiras LED, lo que ilumina es bastante. Se ve espectacular. Y es corrida, ¿verdad? O sea, va detrás de la viga. Sí, o sea, le hicimos el saque a la viga, se colocaron antes los rieles para hacerle el saque a la viga y se colocaron las tiras LED. Perfecto. Y pasamos a la otra recámara que, como te comenté, es totalmente espejo de aquella, ¿no? Igual sus 2 tapancos, su cama, su escalera, su baño completo, su mueble igual de trabajo. Aquí, si te das cuenta, tenemos cancelería, cancelería línea española, línea 4600, con vidrios dobles. Tenemos Duovent, por tema de ruido y por tema de un poquito más de conservar la temperatura, ¿no? Porque puede llegar a ser frío. Sí, por el frío. Cuando hace calor también nos ayuda a mantener la recámara fresca, entonces te da ese doble servicio. Ese doble servicio, el Duovent. Igual entramos y es su baño igual completo, totalmente espejo a la recámara de atrás. Y su mismo closet. Y su mismo closet. Me gustó ese color y me gustaron todas esas estrías, ¿verdad? Ranuras que le dan como ese toque muy único. Ese toque a la madera es muy original. Muy original. No, pues gran espacio, ¿eh? La iluminación indirecta, igual los spots, todo iluminando al techo. Y eso le da mucha calidez y tus 2 lámparas de cortesía, ¿no? No tienes ningún spot así directo aquí, ¿verdad? Ningún spot directo. Excelente. No nos gustan tanto ya. Sí, no. Y esta pues, es la recámara que tiene vista a la reserva Monte Alto, que es Valle Bravo. Donde está la torre de parapentes, donde se lanzan los parapentes. Entonces, esta pues, es una reserva que eso verde nunca nadie te lo va a quitar. Qué bonito. ¿No? Qué bonito, que así sea. No, pues espectacular. ¿Qué les digo, jóvenes? Yo quiero preguntar el costo por metro cuadrado de construcción, pero vamos a hacer la pregunta hasta el final del video. Me parece bien. Muy bien. No, pues qué bonito el resaque ese, ¿verdad? Porque veo que pudo haber complicado un poco, ¿verdad? En el espacio, pero se resolvió muy bien. Sí, tienes los dos niveles, ¿no? Las 2 profundidades. Obviamente ese detalle te vas a dar cuenta que es algo de la recámara principal. Claro. Casa amarilla. Un diseño vibrante y lleno de personalidad. Colores vivos y arquitectura audaz que rompe esquemas. Casas bien compactas, ¿verdad? Sí, nosotros normalmente trabajamos con casas muy angostas y largas. ¿Y cómo se llaman originalmente? ¿Cómo era la casa? Las casas antiguas originalmente eran pues una fachada amplia, pero conforme va pasando el tiempo, las familias se van dividiendo, los espacios también, ¿no? Entonces van dividiendo las casas y por eso se convierten en estos espacios tan largos. De la casa original era esta y probablemente los vecinos eran la misma casa, ¿no? Las otras casas que tenemos de aquel lado probablemente eran la misma, ¿no? ¿Y se comunicaban? Y se comunicaban. Y de hecho aquí lo podemos ver, el piso es el piso original, el piso de pasto original de la casa y está incompleto. Aquí ves cómo se corta. Ajá. Es porque este espacio de al lado era la misma casa. Sí, y de repente ves como algunas aberturas en los muros y es eso, ¿no? La casa que originalmente estaba compartida. Nosotros nos gusta muchísimo trabajar con las texturas originales de la casa. Para nosotros la humedad aporta, la antigüedad aporta, todos esos fallas que tiene la casa aportan. Entonces, a veces solo reparamos lo que está afectando estructuralmente a la casa y dejamos expuestos estos detalles que para nosotros son parte de la historia. Qué locura, ¿verdad? Estaban construidos con una mezcla entre roca y ladrillo.
No, es solo roca. ¿Es solo roca? Es solo roca. Lo que pasa es que en Yucatán hay zonas donde tenemos como rocas rojizas y eso es lo que aparece. Está padrísimo, ¿no? El conservar esos vestigios y a los clientes se les complica entender eso, que les digas que no les vas a enjarrar el muro. Ajá. A algunos sí se les complica y sobre todo esperan que pongamos el acabado final, como en cualquier casa, por ejemplo en la zona nueva de la casa, ¿no? Todos esos detalles que aparecen. De repente si ponemos el piso de cemento, no les gusta que aparezca el detalle de humedad o de repente el piso, cuando es de cemento, pues el cemento tiene cambios con la temperatura, ¿no? Cuando trabajamos con el chucum, pues el chucum es orgánico, entonces todo eso cambia la humedad, cambia la temperatura, todo eso hace que la casa pues cambie en forma, texturas, forme, manchas, y para nosotros eso es el encanto de la casa, pero hay personas a las que sí les cuesta trabajo, ¿no? Acostumbrarse. Afortunadamente muchos de nuestros clientes pues creo que nos buscan porque el estilo que nosotros mostramos es precisamente con estos detalles, ¿no? Y que contrasta mucho de repente con lo moderno de los materiales, ¿verdad? Esa es la idea, totalmente el contraste, sí. Aquí las puertas de vidrio. Sí. En lugar de irse por la puerta de madera como restaurada, Contrastar. ustedes contrastan. Eso está bien interesante, ¿eh? Sí. Aquí tenemos la recámara secundaria, bueno, una de las recámaras secundarias. Me gusta este pequeño escaloncito. Últimamente a la gente no le gustan a veces los escalones pues, cuando ya estás grande, que no quieres, pero son importantes aunque sean así de chiquitos por el agua. Sí. ¿Verdad? Sí, sobre todo porque tenemos una abertura. Cuando llueve y en Mérida llueve muy fuerte a veces, Ajá. Se puede inundar acá afuera, pero la recámara no tienes problema. Exacto. Sí. Y es un escaloncito chiquito, pues, o sea, son, Sí. ¿qué? 5 centímetros. Ujú, sí. Uf. ¿Qué digo? ¿Cómo cambia cuando hay aire acondicionado? ¿Verdad? Sí. El aire acondicionado lo cambia todo. Sí, sí, sí. Pero está muy bien. Está muy amplio. Ah, y seguimos con las curvas también ahí en el tejido. Ah, pues, Tienes vista hacia el patio. ¿Qué tal esa butaca del cine de 1970? Está padrísimo. Genial. Super vista. Pues este arco Ajá. es ancho, ¿no? O sea, dejamos el muro bastante ancho acá y pues te da protección Claro. más. Oye, ¿y no llenaron la jardinera de tierra? Mejor Pues pusieron había- macetitas. Pues por mantenimiento así lo decidieron los clientes. Es que es más sencillo. Y La verdad que lo malo sí. es que ya se murieron. Es que ese es el otro tema. Es que está fuerte el sol. el sol. acá. Ujú. Apenas que fuera una bugambilia. Sí. Muy bien. Y Y aquí espacioso. está el baño. Adelante. Me encantó la combinación de este mosaico de pasta, porque se ve muy claro, pero con ciertos toques de color. Me lo llevo. Y fíjense esto, cómo le hacen este detallito, ¿verdad? De revocar un poquito para el tubo. Sí, claro, porque si luego hay que reparar, El codo, ¿verdad? no tienes que romper. Claro, 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 claro. Ya nomás ahí quitas el codo. Perfecto. Su jabonerita de este lado. Genial, ¿eh? Y este baño no es muy grande, pero está muy cómodo. ¿Qué me dirá? ¿Como 1,40? Como ¿Unos 50? 1,40. Debe medir como 1,40 y de fondo como 2,50. 2,50. Sí. Pero otra vez, qué elegante quedó esta taza de Castel, ¿eh? Me han sorprendido. Otra vez los lavamanos, perfecto. Buenísimo. Y aquí vamos a la recámara de adelante. Aquí es lo que estábamos platicando del agua, ¿no? Tenemos, pues coladeritas, Ujú. porque cuando llueve, Bajantes, que es bien importante, jóvenes que compran sus casas, esas no se limpian solas, ¿verdad? es correcto. Entonces, Mantenimiento. tienen que estarlas limpiando una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, porque no saben, pero se tapan con pelo, se tapan con el trapeador Sí. y luego
ya nos acaba de pasar, nos habló una cliente que se le metió el agua por una terraza que no le limpió la coladera. Sí. Entonces, o sea, Sí. son delicadas, son delicadas. Sí, sí, así es. Perfecto. Esta recámara es un poco más pequeñita, Ujú. pero pues tienes igual esta vista, igual no tienes la recámara principal, perdón, el patio de la piscina como vista, pero tienes esta vista que la verdad está linda. Y que es abierta, porque últimamente veo que cada vez la gente tiene menos, se preocupa menos por ventilar hacia patios cerrados, ¿sabes? Entonces ¿Por como qué que, será? pues como que te lo permites. Yo el otro día me quedé a dormir en una recámara que estaba viendo hacia un comedor y no me morí. Entonces como que de repente lo haces cotidiano, pero creo que nunca se va a comparar con esto, ¿saben? A que el patio realmente esté abierto. O sea, la circulación del aire Sí. es 1000 veces mejor. Y su bañito, este baño sí está mucho más amplio, porque sí es el ancho completo de la fachada. De la ¿no? Son los- recámara. sí. Y una pregunta, ¿colocaron el baño al frente? ¿Por qué razón? Para nosotros era más importante que la vista de la recámara fuera hacia ese patio que hacia este patio. Porque aquí tenemos el patio del mural. Está lindo, Claro. pero efectivamente sí es más cómodo que te dé la luz de aquel lado a que este lado, esta fachada se calienta bastante. Ujú. Entonces el baño funciona como un colchón para evitar que llegue el calor a la recámara principal. Excelente. Casas de ladrillo para vivir en comunidad y naturaleza. Un concepto de vivienda sustentable que fomenta la convivencia y el contacto con la naturaleza. Qué interesante cómo se aprecia aquí la forma en la que se habita, ¿no? Cómo cuando no tienes el pasto, la ventana queda completamente expuesta. Sí. Cuando no solamente tienes el pasto, no tienes planta, ¿verdad? Como estas. Entonces la ventana queda expuesta y la gente la cierra, ¿verdad? Sí. Pero de repente es más agradable, ¿verdad? Tienes un poco más de plantas, tienes una persiana, que esas cada vez se usan menos, pero son muy bonitas, ¿no? Sí, sí. Porque te dejan ver. Acá lo que pasa es que los vecinos, la gran mayoría, llevan los 46, 45 años que tiene el conjunto. Entonces son como una familia y esto es un estilo de habitar muy de los años 70, donde saludabas al vecino, hablabas con él, le pedías que te cuidara al niño o al perro, celebraban, digamos, Navidades juntos, pero pues cada vez, digamos, como nos hemos vuelto, digamos, habitantes de edificios, donde subes al ascensor, bajas al ascensor, a veces el ascensor entra hasta tu misma puerta, pues ya has perdido ese contacto. Entonces eso tiene bonito un poco que desde los señores que colaboran con la vigilancia a la señora del aseo llevan, digamos, los señores de la portería son hijos del vigilante anterior que inició con el conjunto. ¿En serio? Al igual que la señora que colabora con el aseo. Entonces, pues es un convivir un poco más de la Bogotá de los 50, 60, donde puedes hablar. Y pues en esa época se usaba mucho construir casas, cuando se empezaron a venir a las afueras de Bogotá, pero después si ves en donde caben 6 casas, 5 casas, 10 casas, se acomodan 50, 80 apartamentos. Entonces este conjunto está, digamos, en búsqueda de volverse patrimonio para que no pueda ser demolido. Eso lleva unos trámites y que se vuelva, digamos, patrimonio de Bogotá, porque ya pocos espacios se pueden encontrar como este oasis para habitar, aunque tiene entrada por la calle por el costado norte y por el costado sur, y por el costado norte tiene, digamos, este parque. Los parques anteriormente en Bogotá eran el caño de aguas lluvias y pasto, y la gente sacaba su perro, totaba, pero a raíz de administraciones, digamos, de hace unos 25 años para acá, se generó un sistema de ciclorrutas, de bibliotecas, entonces tú puedes ver ahí caminos para trotar, la Cámara de Comercio administra los parques y les pone estaciones de ejercicio, se encarga de podar el césped y hay ciclorrutas, y si vemos a cada 2 cuadras hay un puente exclusivo de bicicletas que busca conectar el occidente con el oriente de Bogotá y generar, digamos, ese hábito un poco europeo holandés de transitar en bicicleta.
Entonces uno puede salir a sacar el perro, entrar, acá hacen misa los domingos, hay una virgen para rezar, si quieres apreciarlo. Entonces, está increíble, ¿eh? Sí. Pues es un poco un oasis dentro de Bogotá, porque todo eso que puedes apreciar allá eran viviendas y se volvieron edificios. Ah, ¿eran viviendas como esta? En 30 años, sí. Si tú ves por acá, mira, acá hay otros conjuntos de viviendas y edificios, pero todos eran viviendas. Y se fue densificando. Y hasta ahora había 6 pisos, pero ya están permitiendo hacer Airbnbs y edificios de 10 pisos aquí a media cuadra. Entonces, aquí esto es Bogotá, el corazón de Bogotá, y el metro va a pasar ahorita a una cuadra, y allí está el Transmilenio. Pues esto sigue conservando ese aspecto un poco bucólico y como de vida rural. Pero muy cuidado, ¿verdad? El canal, Sí. todo. Pero si tú ves hace 25 años, esto era el pasto así de alto, era terreno de nadie, pero los parques, digamos, y la vida de espacio público se ha tomado, digamos, Bogotá, que eso es una buena muestra. Si tú ves las fotos iniciales del libro, se ve un potrero, un parque. Sí, se ve libre, ¿verdad? Y sin rejas. Ajá. Pero pues ya, digamos, con temas de seguridad se genera el Sin cerramiento. rejas, o sea, la gente podría entrar, salir Entrar y completamente salir. libre. Pero en casos específicos permiten tener, digamos, estos aislamientos. Y una pregunta, ¿qué dimensiones tiene todo esto? O sea, el conjunto completo, el terreno, ¿qué me dirás? Estas tienen, creo que 20 por 40 el lote, y las viviendas cada una tiene como 660 por 12. O sea, no son lotes muy 660. amplios, pero ahorita vas a ver que el manejo de los niveles hacen que se consigan viviendas de 180 a 260 metros. 660, sí te creo, ¿eh? Sí, más o menos, si no estoy mal. Quizá un poco más, ¿eh? Quizá... Sí, de pronto son como 7 metros. 7, ¿sabes qué? Creo que son 8. Ahorita De saco el pronto son láser. 8. Porque es muy importante, por ejemplo, ¿cuánto mide esta calle? Esta calle mide 5. No, yo creo que está de medir por ahí unos 4 metros. ¿Sí? Sí, al recibir esta vivienda, por ejemplo, mira, si ves los muros, por el paso del tiempo ya hay algunos que se estaban cayendo. Ajá. Esto tenía unos árboles que las raíces ya habían deteriorado. Este muro se trabajó, digamos, en ladrillo, consiguiendo el ladrillo Se volvió así. similar de la época, pero para que pareciera, digamos, no algo tan nuevo, sino, digamos, ladrillos escogidos. Estas cubiertas tenían ya problemas de humedad y los tejados se empezaban a rodar. Entonces lo que hicimos fue desmontar todas las tejas, lavarlas, colgar al personal de construcción con arneses. Esto tiene una placa, se volvió a impermeabilizar y se volvieron a montar. Estas fueron las 10 mejores casas del 2024. ¿Cuál fue tu favorita? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.